Seguramente usted ha escuchado en alguna ocasión la frase: somos salvos por gracia y no por obras. Otra frase muy recurrente entre las comunidades cristianas, y va muy de la mano con lo anterior, es: somos libres en Cristo o por la sangre de Cristo. Yo le preguntaría a usted, ¿conoce a fondo esta doctrina? ¿Sabe realmente cuál es su origen? ¿Está usted seguro que esta es una enseñanza bíblica? Y por último, ¿esta, entre otras doctrinas, realmente le muestran el camino o son necesarias para la salvación? En el cristianismo existen gran cantidad de enseñanzas que no tienen ningún origen o sustento bíblico. Sin embargo, han sido aceptadas y asimiladas por los creyentes como parte fundamental de su formación cristiana, dando por hecho que están basadas en ordenanzas bíblicas, dadas por el Creador, el Mashiach o los apóstoles. En esta serie titulada Descifrando los misterios del cristianismo, venimos analizando el origen de las diferentes doctrinas y enseñanzas cristianas que han dado lugar al surgimiento de las distintas denominaciones religiosas. Tratamos de mostrar ante sus ojos, en forma clara y sencilla de entender, los hechos bíblicos, históricos y arqueológicos que existen y que exhiben los engaños que han logrado enredar y confundir al verdadero creyente. En este capítulo nos detendremos un momento para analizar el concepto de la gracia. Veremos qué es y de dónde surge. Y por último, veremos si está a favor o en contra de la verdadera enseñanza bíblica. Quédese con nosotros hasta el final del programa. Bueno, solo si no tiene miedo de descubrir la verdad. Entremos de lleno en el tema y veamos la etimología de la palabra gracia. Guarda referencia en el latín a gratia, que a su vez proviene de gratus, es decir, agradable o agradecido. La locución dar gracias proviene de la expresión latina gratiae agere. Supone uno de los actos más comunes en todas las comunidades humanas. Esta acción la realizamos casi sin darnos cuenta, pero es una forma de expresar nuestro reconocimiento a los demás. Esta es la explicación más común que encontramos cuando buscamos su significado o su procedencia, aunque no nos dice mucho. Pero cuando investigamos más profundamente, podremos descubrir que la palabra gracia proviene del griego carites, de donde surge también la palabra caridad. Y según la mitología griega, las Carites son las hijas de Zeus que tuvo con Eurínome, la hija del océano. El Museo Nacional del Prado en Madrid, España, exhibe el cuadro de Las Gracias o Las Carites, pintado por Rubens. El mito de las tres gracias o Carites, como se le conocía, surgió en la Grecia antigua. Los significados que esconde el mito son variados y complejos. Las tres diosas entran en la tradición escrita de la mano de Hesíodo, quien señala en la Teogonía, siglo VIII antes de nuestra era, que son las hijas de Zeus y Eurínome, hija del océano,
las carites o las gracias. Aparecen en los textos de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos del siglo VIII antes de nuestra era, como divinidades asociadas a la belleza y al amor. Las gracias se vinculan con Afrodita, la diosa del amor, y a través de ella quedan asociadas a la belleza, fecundidad, al deseo y al amor. Estas deidades supuestamente otorgaban dones a los humanos, amor, belleza y fecundidad. En otras palabras, daban de su gracia estos dones inmerecidos a los débiles mortales. ¿Le comienza a sonar familiar? Como podemos darnos cuenta, la doctrina de la gracia es otra enseñanza más que surge del paganismo griego. Fue adoptada por la Iglesia de Roma como parte de su fe, hasta penetrar en las distintas denominaciones cristianas, especialmente en aquellas que surgen directa o indirectamente de la Iglesia Católica, tras las reformas de Martín Lutero. Es fácil reconocer estas organizaciones cristianas, debido a que la gracia forma parte fundamental de sus doctrinas básicas. La doctrina de la gracia es otra enseñanza perversa influenciada por Satanás para apartar al hombre de su Creador. Analicemos un momento esta doctrina. «Somos salvos por gracia y no por obras», exclama el pastor desde el púlpito. «Por la muerte de Jesús, por su sangre que derramó en el madero, es que ahora somos libres de la cautividad de la ley. Somos salvos en Cristo. De modo que cualquiera que guarde la ley desprecia su sangre». ¿Cuántas veces ha escuchado usted estas palabras? Estos pastores se apoyan en diferentes escrituras del Nuevo Testamento para afirmar que la ley mosaica ha sido abolida con la muerte del Mashiach en la cruz. Sin embargo, al mismo tiempo, pasan por alto todas las escrituras, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que exhortan y que ponen como requisito obligatorio guardar la ley de la Torá para alcanzar la salvación. Este es el gran problema de una gran parte de los pastores cristianos, que suelen ser tendenciosos a modo de enfatizar y validar una doctrina que carece de fundamento bíblico sin importar su origen pagano. Por un lado tenemos a Yeshua, el Mashiach de Israel, Hijo del Padre Celestial y Creador de todas las cosas. El Hijo quien vino a la tierra para morir por los pecados de Israel, cuando quebrantó el pacto sagrado, y así salvó a la humanidad entera. Después de Jehová el Creador, Señor y Rey del universo, la máxima autoridad en la enseñanza bíblica, en el cielo como en la tierra, es Yeshua, el Mashiach de Israel. Sus palabras no deben debatirse o ponerse en duda porque expresan la voluntad misma de Jehová el Creador. Escuchar a Yeshua es como escuchar al Padre mismo. No debe de haber ninguna duda al respecto. Por lo tanto, ningún hombre puede estar sobre la autoridad de Yeshua. Ninguna doctrina puede estar sobre o anular sus enseñanzas. A continuación, haremos una comparación de las enseñanzas que dejó Yeshua a sus discípulos, los apóstoles, y las enseñanzas que da también el apóstol Pablo. Yeshua enseña y ordena a guardar los mandamientos de la Torá a todo aquel que quiera seguirlo para tener vida eterna en el reino celestial. Vamos a leer las traducciones hechas del original hebreo, no de la versión griega que comúnmente tenemos en nuestra Biblia, sino de las traducciones que no han sido manipuladas por los sacerdotes de Constantino o la Iglesia de Roma.
traducciones hechas de los escritos originales de los apóstoles. Solo leeremos del Evangelio de Mateo. Podríamos revisar y citar los 4 evangelios, pero entonces este estudio se haría bastante largo, por lo que nos limitaremos a revisar las enseñanzas de Yeshua solo de uno de los evangelios. Mateo 19:16. Y he aquí, acercándose un yehudí, le dijo: Rabí, ¿cuál sería la mejor mitzvah o mandamiento, ordenanza o precepto que yo pudiera hacer para que tenga derecho a la vida eterna? Entonces Yeshua le explicó: ¿por qué me preguntas por la mejor mitzvah? Hashem, que es bueno, dio los mandamientos, y si quieres realmente entrar en el mundo por venir, debes guardarlos apropiadamente. Le dice: ¿cuáles? Yeshua le explicó los relacionados con el asesinato, el adulterio, el hurto, el falso testimonio, el que dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué está hablando Yeshua aquí? De la Torá y los 10 mandamientos. Estos son los mitzvot, o mandamientos, o preceptos que al guardarlos garantizan la vida eterna, según la enseñanza de Yeshua. Mateo 7:21. No todo el que me repite continuamente: Adoni, Adoni, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Adoni, Adoni, ¿no profetizamos usando tu nombre? Y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran, y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. Pero entonces les diré en su propia cara: nunca tuvisteis una relación íntima conmigo. Apartaos de mí, violadores de la ley. Por tanto, todo aquel que oye estas palabras que salen de mi boca y las pone por obra, le compararé a un varón sabio de la Torá, que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron con fuerza las lluvias y los ríos, y soplaron furiosamente los vientos, y la golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras que salen de mi boca, mas no las pone en práctica, lo compararé a un hombre ignorante de la Torá, que edificó su casa sobre una arena movediza. Y vinieron con fuerza las lluvias y los ríos, y soplaron furiosamente los vientos, y removieron aquella casa, y cayó estrepitosamente. Y sucedió que cuando Yeshua terminó de hablar, los que estaban ahí, escuchándole, quedaron maravillados de sus palabras, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad por sí mismo para explicar la Torá, y no como los intérpretes de la ley. La versión griega de Mateo, que es la que comúnmente tenemos en la Biblia, lo narra diferente, especialmente el verso 23, que lo dice de esta forma: y entonces les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad. Cabe preguntar: ¿desde cuándo echar fuera demonios, hacer milagros y profetizar en nombre de Yeshua es hacer maldad? No lo es. Que quede muy claro que Yeshua rechaza y condena a aquellos que transgreden las leyes de la Torá, y no a aquellos que hacen lo bueno en su nombre. Mateo 12:34. Criadores de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo tan depravados? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre que guarda la Torá, de la Torá en su corazón, hablará cosas buenas. Pero el que atesora dentro de un corazón malvado, de sus maldades internas hablará su boca. Ahora, seguramente la Biblia que usted tiene lo narra diferente, de una manera que da a entender un mensaje totalmente distinto.
Este es un ejemplo de la manipulación que la Iglesia de Roma y los sacerdotes discípulos de Constantino hicieron a los textos de los evangelios y las cartas de los apóstoles, a fin de anular la enseñanza de Yeshua e imponer los ritos de adoración paganos a los ídolos griegos. Por lo tanto, no se sorprenda cuando descubra lo diferente que puede ser la enseñanza desde el punto de vista hebreo. Vamos a Mateo 5:17. Esta escritura la hemos leído anteriormente, pero es necesario que la estemos citando para que quede grabada en los corazones de cada uno de nosotros. Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostrar cómo interpretarla correctamente. Porque, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni un adorno o una letra sagrada pasará de la Torá, hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado y alcanzado su intención original. Por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca un solo de los mandamientos de la Torá, que le sea aplicable, aun tratándose de los identificados como pequeños, y cause así que los hombres también los desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Pues os digo que si vuestra manera de interpretar y obedecer la Torá no va más allá de la establecida por aquellos soferim y perushim, fariseos y saduceos, para ir y recibir la justicia prometida en la Torá, no entraréis tampoco en el reino de los cielos. En otras palabras, Yeshua está dejando muy en claro que Él no vino a clavar la ley en la cruz, como aseguran los cristianos evangélicos. Contrariamente a lo que ellos enseñan, Yeshua vino, de acuerdo con sus propias palabras, a enseñar la forma correcta de obedecer los mandamientos de la Torá, e hizo una advertencia a todos aquellos que se atrevan a enseñar a desobedecer aún el mandamiento más pequeño o menos importante a los ojos de los hombres. Yeshua está enseñando que todos los mandamientos de la Torá son importantes y deben guardarse. Todos los 613 mandamientos que conforman la Torá. Los mandatos sobre los alimentos limpios e impuros, lo relacionado a las fiestas santas, los diezmos y las ofrendas, entre otros. Todos ellos conforman el libro del pacto que es la Torá, y según la enseñanza de Yeshua, todos deben guardarse porque ninguno ha perdido su validez. Por tanto, cualquiera que quebrante deliberadamente uno de estos mandamientos y así enseñe a otros a transgredirlos, será borrado del reino de los cielos, y aquel que los guarde y enseñe a otros a guardarlos y respetarlos, será exaltado en el reino de los cielos. Existen otras escrituras que podríamos citar sobre la enseñanza de Yeshua, pero creo que no es necesario. Hemos visto las suficientes para establecer el propósito que tiene la exposición de las escrituras y lo que pretenden transmitir. Vuélvanse al pacto sagrado, guarden la Torá con todos sus preceptos y recibirán la vida eterna. Ahora analicemos la postura del apóstol Pablo. Podemos encontrar en casi todas sus cartas escritas que son usadas por los cristianos para enseñar que ya no se debe guardar la Torá. Desde luego que no vamos a ver cada una de ellas. Ahora analicemos las posturas del apóstol Pablo. Podemos encontrar en casi todas sus cartas escrituras que son usadas por los cristianos para enseñar que ya no se debe guardar la Torá. Desde luego que no vamos a ver cada una de ellas, sencillamente porque no es necesario. Una vez que analicemos cuidadosamente su origen hebreo, un poco de su vida
después de su conversión y las costumbres culturales de la época, entenderemos mejor su mensaje y la verdad sobre cada una de estas escrituras. Primero que todo debemos preguntarnos, ¿quién tiene más autoridad sobre el mensaje que dio Yeshua? El mensaje que dio al mundo, a través de sus discípulos, ¿el apóstol Pablo o el mismo Yeshua que fue el autor? Si estas dos enseñanzas fueran contrarias una de la otra, ¿a quién debemos escuchar y obedecer? ¿A Pablo o a Yeshua? Ahora, otra pregunta que debemos responder es, ¿acaso Pablo predicó en contra de las enseñanzas de Yeshua? La respuesta rotunda es no. Él nunca se atrevería a desafiar al Mashiach verdadero o al Padre Celestial. Veamos en dónde consiste el error. Efesios 2, 11, 16 y 18 al 19. Esta escritura es tal vez la más usada por los cristianos evangélicos para apoyar su doctrina de la gracia y para declarar nulos los mandamientos. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles biológicamente erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En otras palabras, vosotros eran llamados gentiles, paganos, por los judíos que tienen el pacto sagrado en la circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mashiach, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por el alma de Mashiach, porque Él es nuestro Shalom, que de ambos pueblos formó una unidad, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en las ordenanzas contra los gentiles, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, firmando la paz, y reconciliar con Jehová a ambos en un solo cuerpo, por medio del sufrimiento del madero, destruyendo ahí las enemistades. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos del pueblo escogido y miembros de la familia de Jehová. Quiero recordarles que estamos leyendo de los textos hebreos, y aún así el contexto parece mostrar que la enseñanza del apóstol Pablo es esa, que los mandamientos fueron abolidos por el Mashiach en la cruz. Pero, ¿es realmente lo que está enseñando? La respuesta es no. Pablo no está hablando de la Torá y los mandamientos, sino de la ley y ordenanzas dadas por los fariseos. Expliquemos. En el judaísmo, los rabinos enseñan que hay dos Torás: la Torá escrita dada a Moisés en el monte Sinaí y la Torá hablada, lo que hoy conocemos como el Talmud. El Talmud judío está formado por gran cantidad de enseñanzas, pero mezcladas con mucha filosofía humana, o sea, muchos conceptos e ideas inventadas por los rabinos más importantes de la religión y la cultura judía. En esta Torá hablada o Talmud, los rabinos prohíben rotundamente a los judíos relacionarse con los gentiles para no ser contaminados por ellos y quebrantar la ley voluntaria o involuntariamente. En su filosofía buscan proteger al pueblo de cometer pecado al ser tentados por las costumbres paganas o por ignorancia. Demos un ejemplo de ello. Un judío no tiene permitido entrar en la casa de un gentil, y mucho menos aceptar una invitación a comer o a comer en cualquier restaurante perteneciente a gentiles. Todo alimento
en la mesa de un judío debe de ser kosher. Debe no solo implicar comer animales limpios o aquellos no considerados impuros, sino que deben de ser preparados apropiadamente. Un judío solo compra su carne en la carnicería judía, porque un cuchillo que es usado para cortar un cerdo, que es un animal impuro, según la Torá, no debe ser usado para cortar un cordero o una res, que son animales limpios. Tampoco deben usarse las mismas cazuelas para cocinarlos o los mismos cubiertos y vajillas. Esta es la razón principal por la que un judío no se relaciona con un gentil, ni participa con él en celebraciones, porque si lo hiciese, seguramente violaría una de estas normas impuestas por los rabinos en el Talmud. Entendiendo este punto, vayamos ahora a revisar un poco la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo vivió? ¿Acaso quebrantó la Torá? Leamos lo que él mismo nos dice en Hechos 22, 1 al 3. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Jehová, como hoy lo sois todos vosotros. En aquella época había más de 20 sectas farisaicas, pero las dos más importantes, una había sido fundada por el rabino Shammai y la otra por el rabino Hillel. Y las dos vigilaban celosamente que el pueblo cumpliera todos los mandamientos, tanto en la Torá de Moisés como en la Torá hablada o Talmud de los rabinos. Pablo, al dirigirse a los judíos que lo acusaban de transgredir la Torá, declaró: no había un judío más celoso y recto que él, al guardar tanto la Torá de Moisés como la de los rabinos. Aunque Pablo estudió en la Yeshiva, centro de estudios de Hillel, a los pies de Gamaliel, y aprendió directamente de él, quien tenía guardias que vigilaban y castigaban a todo aquel que quebrantara la Torá y los preceptos de los rabinos, eran los discípulos de Shammai. Y Pablo se unió a esa guardia para perseguir a los apóstoles y a los discípulos de Yeshua, debido a que infringían el Talmud o Torá hablada de los rabinos. Si leemos unos capítulos más atrás, encontramos que Pablo va a Jerusalén para cumplir con el ritual del nazareato, un voto que había iniciado unos años antes, y conforme a la ley de Moisés, debía presentarse ante el sacerdote, rasurar todo su cabello y su barba, llevar un becerro, carnero o macho cabrío para el sacrificio y pago de la ofrenda, y purificarse en agua, todo ordenado en la Torá que el Creador dio a Moisés. De modo que Pablo no solo era celoso de guardar la Torá, él nunca enseñaría a que otros la quebrantaran. Si volvemos a Efesios 2:11, encontramos que Pablo no está hablando de la Torá de Moisés. La que el Mashiach anuló en la cruz es la Torá hablada o el Talmud de los rabinos y fariseos, misma que él aprendió y defendió apresando a los creyentes en Yeshua, llevándolos a juicio y algunos hasta la muerte. Esa misma ley de los rabinos que después de su conversión y llamamiento por el mismo Mashiach de Israel, ahora la consideraba como basura. Filipenses 3, del 3 al 9. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Jehová y nos gloriamos en Mashiach Yeshua, no teniendo confianza en la carne, en guardar la ley de los rabinos del Talmud. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene
¿De qué confiar en la carne o ley de los rabinos? Yo más. Circuncisión de 8 días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la congregación, en cuanto a la justicia, que es en la Torá y en la ley del Talmud, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Mashiach. Ciertamente, aun estimando todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Mashiach Yeshua, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Mashiach y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley de los rabinos, aquí tengo que agregar, sino la que es por la fe de Mashiach, la justicia que es de Jehová por la fe que obedece. Debemos recordar que la soberbia de los fariseos de sentirse superiores al resto de los pueblos del mundo se basa en la enseñanza dada en el Talmud, que entre otras muchas cosas enseña que el pueblo santo no debe mezclarse con los pueblos paganos e inmundos. Así entonces, entendemos que cada vez que Pablo habla de la abolición de la ley en todas sus cartas, podemos entender que no se refiere a la Torá dada por el Padre a Moisés, sino a la Torá hablada del Talmud, de los rabinos y fariseos. Esta afirmación va de acuerdo con la vida de Pablo, su conducta y sus hechos, ya que el mismo apóstol fue celoso e irreprensible en la observancia de la Torá. Regresemos al tema principal de este estudio. Según el mensaje principal de esta doctrina, es que usted es salvo por dádiva divina y no por obras. Esto quiere decir que nada de lo que usted haga puede hacerle ganar la salvación. ¿Es correcto? Dice que la vida eterna es un regalo del Creador para el ser humano y es tan preciada que no se puede comprar. No existe cosa alguna que pueda dar a cambio por ella. Pero recapacitemos un momento. Cuando Jehová el Padre Santo creó al hombre, lo hizo por gracia divina. Tomó barro, lo moldeó, después insufló vida en él, con un soplido en su nariz. El ser humano no hizo nada para merecer haber sido creado. El Padre no tenía obligación alguna de crear a la humanidad. Si hoy existe el hombre sobre la tierra, es por dádiva divina, por la gracia divina de Jehová el Padre Creador. Después de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron al Creador, el Padre pudo haberlos destruido, pero no lo hizo por su amor, misericordia y por su gracia divina. El hombre, a pesar de su pecado, pudo haber vivido obedeciendo a su Creador y recibiendo sus bendiciones, pero en lugar de eso, escucharon al maligno y torcieron sus mentes hasta pervertirlas a tal grado de llegar a ser como Satanás, con pensamientos tan perversos que solo buscaban continuamente la forma de hacer el mal. Debido a esta situación, y a que esa generación no tenía más esperanza de cambiar, el Padre decide destruir la maldad de la tierra y comenzar de nuevo, dándole otra oportunidad a la humanidad a través de Noé, por su gracia y amor y misericordia. Después de Noé, el ser humano se pervirtió nuevamente, volviendo a elevar su nivel de maldad al grado de inventar nuevas formas de hacer lo malo, como la idolatría y el sacrificio humano en honor a esos ídolos. Había pueblos que tomaban a sus propios hijos, bebés de 3 meses, para quemarlos vivos, sacrificándolo a sus ídolos, para así, según sus creencias, recibir bendiciones y prosperidad el siguiente año. A lo largo de la historia, la raza humana no ha hecho más que ganarse el derecho a ser destruido
por su perversidad y salvajismo. Debió haber sido borrado de la tierra. Pero nuevamente el Creador mostró su amor y misericordia para con la humanidad y le dio otra oportunidad. Esta vez eligió a un pueblo de entre todos los pueblos de la tierra que le obedeciera, caminara de su mano y, en consecuencia, recibiera grandes bendiciones, siendo un ejemplo para las demás naciones. Un pueblo muy especial que enseñara al resto de la humanidad la adoración al verdadero y único Elohim. Así, por su gracia, amor y misericordia, tomó a Israel para que cumpliera ese propósito, y por su gracia divina le dio la Torá, sus mandamientos y preceptos, que al guardarlos fielmente traen al hombre bendición, salud, abundancia y felicidad. Mandamientos que enseñan a las personas a vivir en paz, compartiendo juntos sus bendiciones en sana convivencia. El judío actual, que tiene dos Torás, la Torá de Moisés y la Torá hablada o Talmud, que guarda celosamente todos sus ritos y tradiciones impuestas por sus rabinos, estos judíos descienden de las sectas de fariseos que existían en tiempos de los apóstoles. Guardan sus mismos ritos y siguen sus mismas reglas, y así también enseñan y prohíben la socialización entre judíos y gentiles, desobedeciendo deliberadamente el mandamiento dado por el Creador en la Torá de Moisés, dándole más importancia a las leyes rabínicas. La consecuencia que ha dejado esta insensatez es un entendimiento nublado, el ignorar que su deber en la tierra es enseñar e instruir al gentil los caminos del Padre y las leyes de la Torá. Deuteronomio 10:19. Amad al forastero, porque forastero fuisteis vosotros en el país de Egipto. Éxodo 12:48. Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Adonai, que se circunciden todos sus varones. En otras palabras, que tome el mismo pacto que tú estás tomando. Cuando un gentil, un extranjero, que no es parte del pueblo, deseaba unirse al pueblo para adorar al verdadero Creador, podía hacerlo siempre y cuando tomara el mismo pacto que el pueblo de Israel había tomado. Y entonces, continuamos, y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Versículo 49. Una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. Muy contrario a lo que dice tanto la ley del Talmud, de los rabinos y judíos, como lo que predican los pastores evangélicos. Una misma ley, tanto para el judío como para el extranjero. Números 15:16. No habrá más que una norma para vosotros y para el forastero residente. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. Al igual será delante de Adonai para vosotros que para el forastero. Es un decreto perpetuo, una ordenanza perpetua, tanto para el judío como para el forastero. Versículo 16. Una sola ley y una sola norma regirá para vosotros y para el forastero que reside entre vosotros, así o más claro. Esta fue la ordenanza que el Eterno dio al pueblo de Israel. El apóstol Pablo conocía estos mandamientos, los sabía de memoria. También conocía las leyes de los rabinos, pero Pablo entendió que es más importante obedecer al Padre que a los hombres. Recordemos que él fue enviado a predicar a los gentiles. Se convirtió en el vínculo y la herramienta que Yeshua usaría para unir a los pueblos. Ahora, entendamos que el apóstol Pablo nunca predicó la abolición
de la Torá de Moisés, sino la abolición de los mandamientos y las leyes de los rabinos en el Talmud o la Torá hablada. La gracia es un engaño, inventada por Satanás, así como engañó a Adán y a Eva para que desobedecieran a su Creador, tomando del fruto prohibido y fueran echados de su presencia. Así ha engañado a las comunidades cristianas para que también desobedezcan voluntariamente la Torá de Jehová el Padre Celestial y sean puestos fuera de su reino, tal como lo indicó Yeshua: apartaos de mí, quebrantadores de la Torá. Como hemos visto, la ley de Jehová no es una maldición como afirma la Iglesia Cristiana Evangélica. No es una maldición, sino la bendición y el regalo más grande que el Padre le puede hacer al hombre. Es la enseñanza que las personas necesitan para ser felices, tener salud, bendiciones físicas y además es el camino que nos lleva a alcanzar la salvación y la vida eterna. Esta es la visión que tenía Pablo y los apóstoles. Es la enseñanza que le dio Yeshua y les ordenó preservarla, llevarla y predicarla a las naciones. Pero solo podrá usted entender esta enseñanza si lo mira desde el punto de vista original en que fue escrito. Para entender el mensaje que predicó Yeshua y sus apóstoles, tiene que entender las costumbres hebreas, su cultura y su religión. Deshacerse de todo lo cristiano e ir a la fuente original, que es el hebreo. Todos estos misterios se revelan en nuestra próxima serie, entendiendo el misterio del pueblo de Israel. Espero que este estudio les haya sido de utilidad y les haya aclarado sus dudas al respecto. Si todavía en su corazón tiene alguna pregunta o discrepa en algo con este estudio, puede dejar su comentario, que nosotros con todo gusto se lo responderemos. O si lo prefiere, puede mandarnos un correo y expresar todas sus inquietudes. Así nosotros le podremos atender de forma personal. Por mi parte les dejo mis bendiciones y nos vemos en el próximo programa.